Buenas noches, colegas, licenciada, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Calizaya Bacafor y voy a exponer el tema evaluación y pensamiento de sistemas. El texto está escrito por Melchor Sánchez Mendiola y José Gerardo Moreno Salinas. Introducción. El tema central de este capítulo es la evaluación y la importancia de desarrollar una perspectiva sistémica de la misma. Se revisará el concepto fundamental de sistema y el pensamiento de sistemas. Se describe ejemplos y por medio de diferentes cuestionamientos se reflexionará sobre la importancia de desarrollar un enfoque sistémico e integrador de la evaluación educativa. Siguiente, por favor. Los sistemas y su enfoque y el pensamiento sistémico. En realidad, en esta situación, queridos compañeros, todos sabemos que la educación tiene un sistema, la entrada, que serían los insumos, el proceso de la salida, que serían los productos, y el proceso de transformación y retroalimentación. Pero precisamente no solo basta con reconocer los elementos, o sea, la estructura de la educación que los constituye, sino cómo se interrelacionan en el proceso, dentro de cada uno de ellos para cumplir con sus propósitos para los cuales los sistemas fueron concebidos, ya sea por sus fenómenos físicos, composición química, biológica o por el ser humano, independientemente de la disciplina. Un sistema se caracteriza por: 1. Está formado por un conjunto de elementos. 2. Los elementos están relacionados entre sí. 3. Operan de un determinado entorno. 4. Tener objetivos comunes. 5. Capacidad de autoorganización. Es fundamentalmente tener claridad en todo, que el todo es más que una suma de sus partes. Siguiente, por favor, licenciada. De acuerdo a la Asociación Médica Estadounidense, AMA por sus siglas en inglés, los pensadores sistémicos deben desarrollar los siguientes hábitos: comprender el panorama general, observar cómo los elementos del sistema cambian en el tiempo, generando patrones y tendencias, reconocer que la estructura de un sistema genera comportamiento, identificar la naturaleza circular de las relaciones complejas de causa y efecto, establecer conexiones significativas dentro y entre sistemas, cambiar de perspectivas para aumentar la comprensión, supuestos superficiales y de prueba, considerar el problema en su totalidad y resistirse a llegar a una conclusión rápida, considerar cómo los modelos mentales afectan la realidad actual y el futuro, utilizar la comprensión de la estructura del sistema para identificar posibles acciones de impulso o aprovechamiento, considerar las consecuencias de las acciones a corto, largo plazo y las no deseadas, poner atención a una acumulación y a sus tasas de cambio, reconocer el impacto de los retrasos de tiempo al explorar relaciones de causa-efecto, revisar los resultados y cambios de las acciones de ser necesario, procesos conocidos como aproximaciones sucesivas. Siguiente, por favor. Ahí es, diseño y propósitos funcionales de los sistemas de evaluación. En un sistema lineal tradicional, solamente se ven las partes individuales del todo y con frecuencia de forma aislada. Se enfoca principalmente en el contenido, adopta un enfoque de causa-efecto e intenta resolver los síntomas en lugar de los problemas subyacentes. Adopta un enfoque de causa-efecto e intenta resolver los síntomas de los problemas subyacentes. Tiende a pensar técnicamente sobre los problemas y creer que el problema es solucionable con un procedimiento sencillo. Pero al contrario, el diseño genérico de un sistema se caracteriza por tener metas, definir especificaciones y capacidades del producto y del servicio y asegurar que sean prioritarios. Dentro del currículo también se analiza la secuencia de unidades curriculares, cursos o rotaciones, resultados de aprendizaje y esperados al final de cada unidad. También
se analizan los roles y las responsabilidades de los participantes. Y también se analiza todo el contexto estructurado de la educación. Naturalmente también cuenta con, hay que analizar los recursos y servicios de los sistemas. Siguiente, por favor, licenciada. Características del diseño de un programa educativo. En este punto, licenciada y compañeros, se tienen que analizar las metas educativas, los conocimientos, las habilidades y las competencias esperadas de los graduados de un determinado grupo y del programa en sí. El flujo de trabajo. Se tiene que analizar la secuencia de etapas de desarrollo del producto y del servicio, los resultados esperados de cada etapa en el desarrollo. Lo que quiere decir cómo se ha desarrollado en la entrada del educando, en el proceso, en la salida, y cómo se tiene que hacer la retroalimentación. También se tienen que ver las expectativas del estudiante, de los profesores y de los directivos. Tiene que hay que analizar también el contexto del programa de la educación. Y como siempre, se tiene que analizar también los recursos y servicios del sistema. Siguiente, por favor, licenciada. Las culturas y subculturas de los sistemas. Es importante mencionar que cada sistema posee un conjunto de culturas y subculturas dentro del mismo, que determinan lo que se puede hacer, las prioridades, las necesidades de cada uno de ellos. En la visión sistémica de la evaluación es importante tener en mente a todos los participantes, directivos, docentes, estudiantes, los recursos financieros y materiales, entre otros muchos. Mientras más se tenga en consideración estos aspectos, mayores posibilidades habrá de que el sistema funcione para lo que fue diseñado. Siguiente, licenciada. La siguiente, licenciada, por favor. Los beneficios de los sistemas. Los beneficios de los sistemas, licenciada, tiene que ver mucho con el liderazgo. Ver cómo es el liderazgo, cómo se trabaja dentro del liderazgo y el aprendizaje de la organización predecible. O naturalmente se analiza desde un punto de sistema holístico. La cultura. La cultura está relacionada con las metas acordadas, los roles definidos, el trabajo colaborativo, procesos de apoyo. También se analiza el poder, los incentivos positivos y negativos. También se analiza dentro de la gestión, el adiestramiento y beneficios para individuos y grupos evaluados. ¿Y cuál es el beneficio para la organización? Se tiene que promover consensos y también ver las autoridades, cómo reaccionan, cómo actúan las autoridades dentro de este proceso. Siguiente, por favor. Las claves de la evaluación. Es necesario analizar cuáles son las claves de esta evaluación por sistemas, de un pensamiento de sistemas. Los roles, hay que analizar los roles funcionales, claves de la evaluación. En los siguientes, de los sistemas son los siguientes: proporcionar información para acciones correctivas, mejoría de la calidad y la planeación, incentivar consideraciones incluyentes de los participantes, de factores que contribuyen a resultados de componentes y desempeño global del sistema, para avanzar en un modelo mental colectivo y aprendizaje organizacional. Apoyar la toma de decisiones basadas en evidencias. El hacer sentido en los procesos influyentes en que avance el aprendizaje de toda la organización, aprovechando desde el nivel de los datos hasta el desarrollo de la sabiduría individual y colectiva. Es importante puntualizar que los datos son la base del aprendizaje organizacional, porque es vital desarrollar un buen nivel de términos de alfabetización de datos. Esto está relacionado de acuerdo a Ignacio y Vergara,
que esto es lo han expuesto el 2015. Se debe describir la realización de datos como la capacidad de probar para confirmar con certidumbre, sintetizar, observar, monitorizar, probar, considerar el contexto, inferir los posibles significados, cómo maximizar, y nos tendríamos que hacer una pregunta, ¿cómo maximizar el aprendizaje organizacional? ¿En dónde? ¿Por qué y cómo? ¿Qué? ¿Cuándo y cómo? Por favor, la siguiente, licenciada. La siguiente, licenciada, por favor. Datos de la información. Los datos, es necesario leer los datos, lo que significa comprender qué son los datos y qué aspectos del mundo representan. Trabajar con datos, hay que incluir también la creación, adquisición y limpieza de la gestión. Analizar datos, lo que implica es filtrar, clasificar, agregar, comparar y realizar otras operaciones analíticas con ellos. Discutir con los datos, lo que significa usar datos para respaldar una narrativa más amplia que tiene una intención de comunicar algún mensaje o historia o una audiencia en particular. En el ejercicio de evaluar el curso abierto masivo y en la línea mencionada previamente, surge la pregunta, ¿cómo transformar la evaluación tradicional en una evaluación sistémica? Para mejorar este esquema, se tendría que hacer lo siguiente: desarrollar un bosquejo del proyecto como un sistema, un mapa mental holístico que incluya los elementos críticos del mismo, identificar los actores del proceso y las interacciones posibles entre ellos, moverse del nivel del microsistema a un nivel superior que sería el macrosistema, en el que se visualicen las relaciones entre componentes. También hay que navegar entre lo micro y lo macro, sin perder de vista el éxito del proyecto. A modo de conclusiones. Siguiente, por favor, licenciada. Se han escrito 5 reglas sencillas para entender y mejorar un sistema de educación, según Armstrong, que lo escribió el 2004. 1. Definir los productos esperados del sistema, lo que en la educación universitaria es un reto complejo. 2. Definir un sendero o el camino más claro, transparente y posible, por lo cual implica la atención detallada de los aspectos curriculares y su alineamiento con los métodos y enseñanzas de evaluación. Esto según Cana, que lo escribió el 2021. 3. Identificar las conexiones entre los diferentes elementos del sistema para optimizar la comunicación entre las diferentes fases y la unidad del sistema. Ello implica atención a la integración de las asignaturas, cursos, etapas del currículo a través de mecanismos de comunicación y retroalimentación formales e informales. 4. Especificar las actividades del sistema. Entender lo que ocurre de forma proactiva y en el tiempo real para mejorar la comunicación y el desempeño de todo el sistema y sus microsistemas. 5. Asegurar la mejora continua de una actividad integrada por diseño en el sistema. Por favor, la siguiente diapositiva. En resumen, queridas licenciadas y compañeros colegas, podríamos enumerar las siguientes conclusiones más exactas, por decirles. 1. El enfoque sistémico de la evaluación permite tener una visión panorámica y al mismo tiempo profunda de todo el proceso educativo. Contribuye a que no nos perdamos en los detalles y mantengamos la meta como brújula. Proporciona información accionable y a todos los elementos del sistema, tanto docentes, estudiantes y los tomadores de decisiones o los directivos. No es sencillo, requiere actitud reflexiva, pensamiento crítico y capacidad de abstracción, liderazgo y trabajo colaborativo. Permite integrar los resultados de diferentes métodos e instrumentos en un todo coherente.
Muchas gracias por su atención, licenciadas. Lo he sintetizado de una manera muy práctica, concreta y concisa para que podamos entender en realidad la evaluación y el pensamiento de sistemas. Gracias.